Bienvenidos sean todos a este nuestro mensaje para el domingo 18 de julio del año 2020. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Patterson y yo soy María Santa, la pastora laica. Dios les bendiga a todos en este día. Mis hermanos, hoy vamos a comenzar dándole lectura a uno de los salmos escritos por el rey David. Vamos a estar leyendo el Salmo 27, un salmo escrito por David en unos momentos en que pasaba muchas dificultades en su vida, en un tiempo de muchas pruebas y de situaciones difíciles que le tocaban enfrentar. Escuchemos unas porciones del Salmo 27. Estaré leyendo de la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza en Dios. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice: busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no me rechaces en tu enojo. No rechaces a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud. De una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. No tengas miedo, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Y esta es palabra de Dios. Mis hermanos, les quiero hoy llevar atrás en el tiempo un poquito, al domingo 12 de enero de este año 2020. Ese día tuvimos aquí en nuestra iglesia nuestra primera predicación para iniciar el año nuevo. Ese día nuestro mensaje se tituló Preparación necesaria. Y en ese día nuestro mensaje hablaba sobre el bautismo de Jesús, pues ese se conmemoraba el 12 de enero dentro del calendario litúrgico, lo que era el bautismo de Jesús. Y ese día hablamos sobre cómo el bautismo de Jesús fue un momento de preparación, donde Él recibió la aprobación de Dios el Padre y donde se escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hablamos ese día de que el bautismo de Jesús fue un momento de preparación para iniciar su ministerio, pero también fue un momento de preparación para enfrentar una crisis en el desierto, donde Jesús, luego de ser bautizado, pasó 40 días solo, ayunando y siendo tentado por Satanás. El bautismo de Jesús, hablábamos ese día, fue el momento que lo preparó, fortalecido por la voz de su Padre, para enfrentar esa prueba que tuvo. Ese día hablamos de cómo debíamos prepararnos nosotros para poder hacerle frente a las aflicciones que nos traería la vida.
Así es que el primer mensaje del año 2020 se trató de cómo enfrentarnos, prepararnos para enfrentar las aflicciones, los problemas que nos trae la vida. Pero si ese día, al iniciar el año, en nuestro primer mensaje de enero, yo les hubiera dicho a ustedes lo siguiente, ¿qué habrían pensado ustedes? Si ese día, cuando prediqué desde este púlpito, les hubiera yo dicho el siguiente mensaje, ¿qué habrían dicho ustedes? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes? Imagínense que estamos aquí ese primer domingo del mes de enero del año 2020 para iniciar el año y que mi mensaje hubiese sido el siguiente. Mis hermanos, en menos de 3 meses habrá una epidemia mundial. Un virus infectará a grandes números de personas en todos los países y miles morirán. Las fronteras de las naciones se cerrarán los aeropuertos, no se podrá viajar, ninguna iglesia podrá congregarse en su templo, cerrarán las escuelas y los niños recibirán la enseñanza en sus casas a través de las computadoras, se cerrarán los centros comerciales y todos los lugares de diversión, habrá millones de personas desempleadas, se detendrá la economía mundial, las familias no podrán visitarse y no podremos saludarnos con besos, abrazos ni apretones de manos. Tendremos que estar aislados de la sociedad en nuestras casas. ¿Qué hubiesen dicho ustedes si ese primer domingo de enero yo les hubiese predicado ese mensaje? ¿Cómo habrían reaccionado ustedes? Pues seguramente el consistorio y los líderes de nuestra iglesia me habrían bajado del púlpito, me habrían llevado a la oficina y me habrían dicho que no puedo volver a predicar, pues eso que les dije es una locura y es un mensaje que siembra el miedo en nuestra congregación. Tal vez alguno habría hablado con mi esposo o con mis hijos para decirle que estuviera pendiente de mí, pues tal vez me estuviera pasando algo emocionalmente que afectó mi mente y mis emociones para yo traer un mensaje de tanto miedo y de tanto temor. Pero mis hermanos, ese mensaje de miedo que 4 meses atrás hubiera sido considerado inapropiado para expresarlo a una congregación, ha sido nuestra realidad desde marzo 16 del 2020. Hace 2 días, el 16 de julio, se cumplieron 4 meses, 120 días en lo que hemos vivido la realidad del miedo. Ha habido temor, ha sido un tiempo que ha hecho que la esperanza esté en peligro. Está en peligro la esperanza y hoy tenemos que rescatarla. La esperanza se define como un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea es posible. En la teología cristiana, la esperanza es una virtud. Es la virtud que capacita al hombre para tener la confianza de alcanzar las promesas de Dios. Pero hoy la esperanza está en peligro porque hemos vivido 4 meses de miedo, de temor. Mis hermanos, el miedo, el temor ha tocado a nuestra puerta durante estos 4 meses. Y tal vez el temor ha encontrado un lugar en tu corazón y ha puesto en peligro la esperanza que tenías. Mis hermanos, los seres humanos somos propensos a tener miedo y a tener ansiedad. Eso está en nuestra naturaleza humana. Y en estos días la vida está llena de razones para tener miedo. Pero si dejamos que el miedo se apodere de nuestra mente y de nuestro corazón,
se pone en peligro la esperanza y se pone en peligro nuestra fe. A lo largo de todas las Escrituras, Dios repite el siguiente mandato: no tengas miedo. Se lo dice a Moisés cuando le encarga sacar al pueblo de Egipto. Se lo dice varias veces a Josué cuando es escogido como el líder que sustituirá a Moisés. No tengas miedo, le dice Dios a todos los profetas que llamó. Se lo dice a Jeremías, a Isaías, a Nehemías. En la barca durante la tormenta, Jesús le dice a sus discípulos: no tengan miedo. Cuando las mujeres van a la tumba de Jesús, el día de su resurrección, encuentran la tumba vacía y Jesús se le aparece a María Magdalena y lo primero que le dice es: no tengas miedo. El ángel Gabriel le anuncia a María que sería la madre de Jesús y lo primero que le dice es: no tengas miedo. El ángel que se le apareció en sueños a José para decirle que debía casarse con María, le dice: no tengas miedo. ¿Por qué se repite tanto este mandato en las Escrituras? Porque Dios nos conoce a profundidad y Él sabe que cuando el miedo se apodera de nosotros, es una emoción tan fuerte que no permite que fluya el amor que hay en ti. Alguien que está totalmente sumido en el miedo, se le hace difícil expresar su amor. El miedo paraliza, disminuye nuestra fe y pone en peligro nuestra esperanza. El miedo hasta tiene un efecto físico en nuestro cuerpo. Sudas, pierdes el apetito, no puedes razonar ni pensar con claridad cuando te invade el miedo. El miedo es dañino a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Pero en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, el verso 7, Pablo nos recuerda que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es algo que los cristianos no podemos olvidar en tiempos como los que estamos viviendo. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros no es un espíritu de cobardía, pero requiere que tengamos dominio propio, que vivamos de manera equilibrada, que cuando el miedo quiera apoderarse de nosotros, no se lo permitamos, para que la esperanza y la fe no se pongan en peligro. Cuando el pueblo de Israel sintió miedo porque Moisés se tardó mucho en bajar del monte Sinaí, cuando estuvo allí con Dios recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, el pueblo perdió la fe y la esperanza. ¿Y qué hicieron? Pues presionaron a Aarón para que les hiciera un becerro de oro que se convirtió en un ídolo al cual ellos podían adorar. El pueblo tenía miedo y necesitaban una imagen, algo que les llenara de tranquilidad y algo en lo que pudieran poner su atención. Dios no quiere que el miedo te robe la esperanza y que quites la atención de Dios y la vayas a poner en otras cosas. Él no quiere que busques esperanza en las cosas que te alejan de Él. A veces queremos calmar el miedo tomando medicamentos, o hay personas que tal vez se refugian en la bebida. Hay otros que el miedo les hace ponerse de muy mal humor. Y es que el miedo te hace perder la esperanza y te aleja de Dios. El miedo amenaza nuestra relación con Dios. Por eso es un mandato del Señor no tener miedo. Tenemos que luchar por rescatar la esperanza en este tiempo en el que el temor por lo que pasa a nuestro alrededor la pone en peligro. Al principio del mensaje compartí con ustedes el Salmo 27, escrito por David. David fue un hombre de Dios que enfrentó el miedo toda su vida. Como pastor de ovejas, siendo muy jovencito,
se enfrentaba a lobos y osos para defender su rebaño. No porque fuera fuerte, sino porque confiaba en Dios y eso lo ayudaba a vencer el miedo. Se enfrentó a Goliat, no porque estuviera preparado para hacerlo, sino porque la confianza que tenía en Dios le permitió vencer el miedo que pudo haber tenido para enfrentarse a un gigante. David fue amenazado de muerte muchas veces y le tocó huir para salvar su vida. Y enfrentaba el miedo a la muerte, confiando en que Dios cuidaba de él y lo protegía. David sintió miedo muchas veces, pero no perdió la esperanza ni la confianza en Dios. El Salmo 27 es una oración expresando su confianza en Dios. Y en los versos 13 y 14, David rescata la esperanza para poder seguir adelante. Esos dos versos están escritos también para nosotros hoy y se los recuerdo. Dice David: pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. No tengo que esperar a morir y a ir al reino de Dios para gozar de su bondad. David nos dice que hay que confiar en verla en la tierra de los vivientes, en medio de todos los problemas, en medio de todas las crisis, en medio de la pandemia. Tenemos que confiar en que veremos cada día la bondad de Dios. Nos recuerda y nos dice y nos invita a rescatar la esperanza diciendo: pon tu esperanza en el Señor. No tengas miedo, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Hoy, si el miedo ha tocado a tu puerta, salúdale, pero déjalo pasar. No le permitas entrar a tu corazón ni lo dejes adueñarse de tu mente. Todo esto que estamos viviendo pasará, pero pasará en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. Estos tiempos requieren que tengamos la valentía y la confianza que tenía David para rescatar la esperanza y para enfrentar y vencer el miedo. La Biblia, mis hermanos, está llena de mensajes para la humanidad, pero en tiempos en que la esperanza está en peligro, quiero hacer énfasis en los mensajes más consistentes, más constantes que tienen las Escrituras. Y en eso debemos pensar cuando nos invade el miedo y el temor ante las cosas que no podemos controlar en este mundo. Un mundo que está en crisis. Los mensajes más consistentes de la Biblia son los que se repiten de principio a fin de este libro que ha sido dejado para que lo usemos como una guía para nuestras vidas. Algunos de estos mensajes son los siguientes. Dios es misericordioso. Dios está con nosotros. No hay pecado que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Dios es amor, ama aún al que no lo merece. No tengas miedo. Esos son mensajes que se repiten a lo largo de las Escrituras para que nosotros sepamos que son promesas y que el Señor promete y cumple. Hoy tenemos que rescatar la esperanza y tenemos que hacerlo recordando estas cosas, que Dios es misericordioso y cuida de su creación y la ama. Y esto pasará, que Dios está con nosotros, que no vas solo en este caminar, que aun cuando ves que a tu alrededor amistades, familiares, pierden seres queridos, enfrentan dolor indescriptible, Dios está con nosotros. No hay pecado que esté fuera del alcance de la gracia de Dios.
Si en este tiempo de pandemia y de crisis has pecado y sientes que has ofendido al Señor de palabra, de acción, por no haber hecho algo, por haber hecho algo, la palabra nos garantiza que la gracia de Dios es más grande que tu pecado y que el Señor de igual manera te ama. Dios es amor y no tengas miedo. Esos mensajes deberían de ser nuestras herramientas en este tiempo en que estamos viviendo el tiempo del miedo. Concluyo hoy este mensaje compartiendo con ustedes de la carta a los Hebreos, el capítulo 6, el verso 18. Y esta palabra de Dios está escrita como si fuera para ti y para mí hoy. Hebreos capítulo 6, verso 18 dice así: tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. Mis hermanos, la esperanza es nuestra ancla en tiempos de dificultad. También lo es nuestra fe. Pero una fe sin esperanza no nos llena. Tenemos que esperar confiados en que todo pasará, en que Dios se mueve detrás de todas estas circunstancias que nos hacen cuestionarnos cada día ¿por qué pasa todo esto? La esperanza es un ancla porque te permite ver el futuro donde ya Dios está trabajando para nosotros, para el bien de su pueblo. Mis hermanos, Jesús ya rompió la cortina del miedo para nosotros. Está rota, no hay que temer. El Señor camina con nosotros y nos fortalecerá para poder superar esta prueba por la que pasa la humanidad entera. Nosotros le pertenecemos y hoy reclamamos sus promesas para rescatar la esperanza porque está en peligro. Que Dios te bendiga en este día y te dé la fortaleza para engrandecer y fortalecer tu fe, para buscar las promesas constantes que nos hace el Señor y confiar en ellas, y para rescatar tu esperanza arrojando el miedo que puedas tener en tu mente y en tu corazón. Y vamos a cerrar, mis hermanos, con un himno que nos habla de rescatar la esperanza. Este himno se titula Si se cae la esperanza. Y el mensaje de hoy, mis hermanos, es para prevenir que eso pase. Tenemos las herramientas para prevenirlo. Sujétate a la esperanza que es nuestra ancla y confía en que el Señor está caminando a tu lado cada día. Escuchemos este himno. Si se cae la esperanza de tu pecho, si se acaba el deseo de luchar, no tendrás perdón.
Si se acerca una hora muy difícil y se aumenta una vez más la represión, que no caiga la esperanza, hermana mía, y se apague la voz del reino de Dios. Que no caiga la esperanza, hermana mía, ni se apague la voz del reino de Dios. Que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, mi hermano, que no caiga la fe, mi hermana, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza, que no caiga la fe, que no caiga la esperanza. No podemos permitir que caiga la fe. No podemos perder la esperanza. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos llamados a mantener viva la fe, la esperanza. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de fortaleza, fuerte, y nos ha dado dominio propio. Nos toca hacer nuestra parte para sujetarnos al ancla de la esperanza, renovar nuestras fuerzas en el Señor y creer en las promesas constantes que nos ha dejado en su palabra. Que Dios bendiga al pueblo de Dios en este día. Que la paz de Cristo llene el corazón de todos ustedes en este día. Que la esperanza sea elevada y fortalecida por el Espíritu Santo. Y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ha sido dado a ti y ha sido dado a mí para sobrepasar el tiempo difícil. Que no haya miedo, rescatemos la esperanza. Que Dios les bendiga hoy.